Y entonces nuestros jóvenes siguen. Claro, nuestros jóvenes siguen y hoy en día las redes sociales pues también depende del uso que te les tenga, ¿no? Claro. Pero hay muchos referentes de nuestros adolescentes y nuestras adolescentes que están transmitiendo este tipo de mensajes. Hay programas de televisión que ponen en valor el culto al cuerpo, la belleza, etcétera, 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 ¿no? No quiero inventar ninguno, pero creo que más o menos exactamente. Y, claro, entonces eso está también influyendo en cómo la juventud entiende las relaciones de pareja, los celos. ¿Crees que estamos dando pasos hacia atrás en ese sentido? Yo creo que vamos un pasito para atrás y se empieza a cuestionar otra vez. Habíamos avanzado respecto a la violencia de género, se están dando pasos hacia atrás, se está volviendo a cuestionar que la violencia no tiene género, que se vuelve a plantear el mito de las denuncias falsas y todo eso va en detrimento realmente de las mujeres que sufren violencia. Hablando de los adolescentes y la juventud, a ver si sabes decirme o si te vienen a la cabeza 3 ideas claves que crees que son fundamentales que se trabajen en edades tempranas, ¿no? En los centros educativos. Pues yo creo que, mira, es fundamental trabajar la autoestima. Porque la base de tener una buena autoestima, yo creo que es la clave para evitar una situación de malos tratos. Totalmente de acuerdo contigo. Es trabajar la autoestima, entonces creo que es súper importante desde educación infantil que los niños y las niñas reconozcan sus propias emociones, cómo se sienten, cómo me siento, que validen y empaticen con las emociones de los demás, de los compañeros, de las compañeras, el querernos tal y como somos, el no fijarnos tanto como son los demás. Yo creo que la base de todo esto es una buena autoestima. El dejar de compararnos con el resto. Yo digo que cada persona es única en el mundo y como seres únicos nos tenemos que querer, ¿no? Y tenemos que dejar de fijarnos en que él es mejor o ella es mejor que yo porque tiene esto, porque tiene aquello, porque sabe hacer algo. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que la autoestima es fundamental. Y ahora centrándonos un poquito en cómo surge Pepuca y demás, como nos has dicho, pues haces talleres en los centros educativos, en edificios como biblioteca, también tienes un cortometraje en marcha, tienes música, tienes muchísimo material. Y cómo de aquí a futuro, ¿cómo ves la evolución de Pepuca para que siga ayudando? Pepuca seguirá contando historias, seguirá llegando a las familias. Pepuca tendrá una membresía en la que las familias o cualquier persona podrá tener nuevos materiales para llevar a casa y seguir trabajando con los niños, con las niñas, ¿no? El mundo mágico de Pepuca. Y ahí pues seguiremos trabajando pues valores y problemas sociales que deben de ser llevados a la infancia, tanto a nivel educativo como a nivel de familia, ¿no? Para conseguir un mundo más justo, más igualitario, con valores de respeto, buenos tratos, igualdad, y ayudar a las familias a que sepan cómo le hablo a mi hijo o a mi hija de violencia de género, cómo le hablo a mi hijo o a mi hija de autoestima, de quiérete, de ser tú mismo, ser tú misma, que no te influya lo que opinen los demás, ¿no? Tienes que quererte como eres. De que deje de ser un tema tabú, ¿no? Creo que las familias entienden que la violencia de género es como un tema tabú, como la sexualidad, ¿no? Son temas tabúes que no se hablan en casa. Exacto, igual yo creo que a los niños y a las niñas hay que hablarles de cualquier tema. Hay que hablarles de violencia de género, hay que hablarles de la muerte, hay que hablarles de las enfermedades. Hay que hablarles, los niños y las niñas viven en el mismo mundo que nosotros, no podemos meterlo en una burbuja y no sacarlo de ahí, no, porque al fin y al cabo lo que estamos es educando y ayudándoles a desarrollarse como personas independientes y críticas, ¿no? Para el día de mañana y no podemos aislarlos.
Y hoy en día tendemos a eso, ¿verdad? Claro, a meter a nuestros hijos en una burbuja de la que nada le haga daño, que nadie lo toque, que nada lo roce para que... Y al final es un error. Claro, es un error. Y muchas veces, a ver si se me permite, muchas veces infantilizamos demasiado a la infancia. Son niños, son niñas, pero entienden desde su lugar, desde su punto de vista, desde su mundo. Y hay que hablarle. No, es que no lo van a entender. Muchas veces a veces hay centros educativos o profesores que me han dicho, no, es que en infantil no lo vamos a hacer porque no lo van a entender. Sí lo entienden. Nos pensamos desde adultos que no lo van a entender, pero sí lo entienden. O sea, los niños y las niñas entienden todo. Hay que utilizar un lenguaje adecuado, hay que utilizar unos recursos adecuados, ¿no? Exacto. Igual que, por ejemplo, hay profesores y profesoras, ¿no? Como antes me has planteado, ¿no? A veces, ¿qué te plantea? ¿Qué te dicen, no? A veces, igual que has dicho tú, tiene que dejar de ser un tema tabú, ¿no? Hay muchos miedos, ¿no? Hay muchos miedos de hablar de violencia o de hablar de otro tipo de situaciones a las que los niños y las niñas se van a tener que enfrentar, o siendo niños o siendo adultos. Claro. Es como que no preparamos, ¿no? A los niños de hoy no los preparamos para que sean los adultos del futuro. Exactamente. Los estamos haciendo como futuros adultos de cristal. Claro, igual que les preparamos y en el colegio tienen que saber matemáticas, literatura y geografía y tenemos que educarles y ayudarles, desarrollo personal, emociones, violencia de género, qué ocurre si te pasa, hay que hacerlo. ¿Y qué crees tú que falla, o sea, qué necesitamos en el sistema educativo actual para poder trabajar estos valores, ¿no? Dentro de los centros educativos? Claro, una de las primeras cosas que yo creo que hace falta formación docente. Y hablando en el tema de violencia de género, es súper importante incluirlo dentro de los planes de estudio. Y formarse, o sea, la formación, o sea, yo como pedagoga nacemos y nos estamos formando a lo largo de toda la vida. Pues también el profesor y la profesora debe de seguir formándose, ¿no? Y precisamente una de las propuestas que yo planteo en el libro nuevo que yo he publicado en el mes de septiembre y que voy a hacer la presentación el próximo 22 de enero en el Instituto Andaluz de la Mujer. Así que si alguna persona está por aquí, ahí estaremos. Y es dar respuesta a 20 preguntas, ¿no? A 20 miedos, inseguridades, incertidumbres que me han ido planteando, ¿no? Y es importante esa formación. Nos parece fundamental porque además los profesores y las profesoras son los que tienen la educación de nuestros hijos en sus manos. Exactamente, es que por sus manos va a pasar las generaciones del futuro. Sí. Los profesores y profesoras son agentes de cambio. Y lo tienen que sentir como tales porque es así. Igual que la familia educamos y criamos a nuestros hijos, la escuela y el profesor y la profesora será un agente de cambio. Y depende, hablando por ejemplo en el tema de violencia de género, depende de cómo esté formado respecto a este tema, puede cambiar o puede afectar al desarrollo de un niño o de una niña que pudiera estar viviendo este tema o a nivel general, ¿no? Sí. Depende de cómo trata el tema, después nos encontraremos con adolescentes que minimicen la violencia, que digan que la violencia no tiene género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la labor del docente y de la docente es fundamental. Totalmente de acuerdo. Entendemos que en Nazarena nosotros trabajamos, como te comentaba antes, también la coeducación en igualdad y nos parece fundamental que además se haga desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Desde infantil. Claro. Porque es una gotita, yo digo que es una gotita que tú vas echando y que al final el vaso se llena y eso va quedando, ¿no? Y esa, pues al final educas en igualdad, que es lo importante. Es que ahí está la clave, sí. A ver, una de las causas en las que radica la violencia de género es en la desigualdad, en el machismo, en ese pensamiento de desigualdad. Si trabajamos la igualdad, desaparece. ¿Sabes? Una pregunta que le hacemos mucho a los niños y a las niñas en los centros educativos, que se quedan pensando, es, la primera es si conocen alguna presidenta del gobierno de España, cosa que no la conoce, que nos digan el por qué, que si ellos tienen un porqué, siempre nos dicen, no, es que la mujer no quiere ser presidenta, no, párate a pensar
porque yo, por ejemplo, a mí me hubiese gustado llegar a presidenta del gobierno, pero no he podido, ¿no? Y los hacemos pensar en eso. Y otra de las preguntas que le hacemos es si la selección española de fútbol ha ganado muchísimos más títulos que la masculina, ¿por qué cuando tú pones la tele y sale el deporte se obvia o tiene un espacio mínimo claro, en las noticias, ¿no?, deportivas, y se lleva todo el tiempo hablando de los equipos de fútbol masculino? Claro. Si el femenino ha ganado muchísimos más títulos, ¿no? Es más importante. Claro, claro. Pues, bueno, las respuestas, imagínate, ¿no? Sí, las respuestas que te dan son desde que no es el mismo deporte, no generan el mismo dinero. Exacto. Claro. Y claro, ahí ya empezamos el apoyo, y ya empezamos en bucle, ¿no? Claro, ¿y por qué no generan el mismo dinero? Si han ganado, ya empiezas en bucle y los haces pensar, los haces recapacitar, que es algo que, bueno, que partimos de situaciones distintas. Exacto. Y con eso jugamos mucho con ellos, porque es una manera de hacerlos pensar y de que ellos visibilicen desde su espacio y desde, bueno, lo que a ellos más les gustan, y la desigualdad tan enorme que hay, porque a lo mejor te dice, bueno, ¿quién cocina en casa? Y si te dice, papá, hoy en día es más normal porque la mujer está ya trabajando, está fuera de casa, y normalizan que papá también colabore en casa y lo tienen normalizado, pero cuando lo llevas a este extremo, ellos no asocian que el fútbol masculino y femenino es lo mismo, exactamente lo mismo, que es 11 personas corriendo detrás de un balón, y que si el femenino gana más títulos, ¿por qué no tiene esa importancia? Claro, no son conscientes de de la desigualdad que existe todavía y de que el punto de inicio no es el mismo. Exacto. Bueno, pues a través de ahí creo que es fundamental que ellos lo visibilicen. Nosotros muchas veces decimos que la igualdad se puede trabajar desde edad muy temprana si adaptan los contenidos a las diferentes edades. Exacto, es como cuando trabajas con personas con capacidad diferente, pues al final tú vas adaptando el material a la capacidad de la persona que tienes enfrente, ¿no? Y nos parece fundamental. Bueno, y ahora decirte que, bueno, has obtenido muchísimos premios con Pepuca. ¿Cómo vives tú los premios? ¿Qué significa para ti esos reconocimientos que te han ido dando y que, bueno, que estoy segura que te seguirán lloviendo? Bueno, para mí los premios es un reconocimiento al trabajo que desarrollo. Es muy bonito, ¿no? A veces, claro, nos sale esa parte, ¿no? A todo el mundo nos gusta que nos reconozcan, ¿no? Pero realmente lo que siento es un reconocimiento a la labor que desarrollo en la visibilización de la violencia de género, en que deje de ser tabú y en la importancia, porque yo en mi caso estoy prácticamente especializada en infantil y primaria y formación docente, ¿no? Entonces creo que es importante romper ese tabú y que sí se puede hablar de violencia de género en educación infantil sin miedo, ¿no? Y que lo entienden perfectamente. Y que lo entienden, ¿verdad? Exactamente. Entonces, para mí me siento muy honrada. Pues nosotros nos sentimos muy honrados de tenerte y de tener este recurso para trabajar con los niños y las niñas en los centros educativos, que, como te decía al principio, nos parece súper importante que se siga trabajando la igualdad desde edades muy tempranas. Y ahora ya un poco para ir cerrando, me gustaría que si pudieras hablar directamente con un niño, con una niña que está empezando a sentir que puede ser víctima o que pudiese estar siendo víctima de violencia de género, o como diría Pepuca, ¿no?, de que le estuvieran quitando la sonrisa, ¿qué le dirías en ese momento? ¿Que te das cuenta en algún taller tuyo? O no sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado. Perdón. Lo primero que hay que hacer es escuchar. O sea, tenemos que escuchar a los niños y a las niñas, no quitarle importancia, ¿no? A veces nos encontramos con situaciones de, bueno, eso es cosa de niños, ¿no? No hay que quitarle importancia, hay que escucharles, hay que hacerles ver y que se sientan en que tú le vas a escuchar, que le vas a entender y que le vas a ayudar. Y que puede confiar en ti. Empatizar, ¿no? Al final. Empatizar y sobre todo escuchar. A veces los niños lo único que necesitan es alguien que les escuche. Y muchas veces vamos corriendo y ni nos paramos.
a saber qué le pasa. Exacto. ¿Y si tuvieses delante a una mujer que está pasando por ese momento tan crítico, que además tú lo has sufrido en primera persona y sabes perfectamente cómo se puede encontrar, qué le dirías? Que además ella en el momento todavía normaliza. ¿Qué le diría? Pues lo primero que haría creo que sería darle un abrazo y decirle que la entiendo. Que la entiendo y que no me tiene que contar nada, si no quiere. Hay veces que no es necesario contar nada, ¿no? Pero bueno, después de ese abrazo, después de tranquilizarla, le diría que se puede seguir, que se puede avanzar, que busque ayuda, que cuente con su entorno, con sus familias y que si no encuentra ayuda ahí, que hay organizaciones, instituciones que pueden echarle una mano, ¿no? Y que es importante denunciar. Y que es importante denunciar. Pero es importante denunciar, pero no hay que obligar a una mujer que denuncie si no tiene un contexto adecuado, si no tiene un entorno adecuado, porque a veces eso es contraproducente. O sea, sí pedir ayuda. Claro, sí pedir ayuda, eso sí, hay que pedir ayuda. Pero a lo mejor primero, antes de denunciar, tienes que tener un contacto, un entorno seguro, saber qué vas a hacer, dónde vas a ir, que te hayan asesorado jurídicamente, que tenga una psicóloga que te apoye, ¿sabes? Sí, que te tienes como que son sentir, pasos previos. Exacto. Claro, te tienes que sentir fuerte, ¿no? En el momento de la denuncia y además tener un entorno seguro. Claro, sobre todo, o sea, fuerte. A veces no te sientes fuerte. Cuando uno denuncia no te sientes fuerte porque te sientes mal, hay muchas emociones, pero sí acompañada, ¿no? Bien, a nivel psicológico, a nivel jurídico. Que no esté acompañamiento, ¿no? Exactamente, es súper importante el acompañamiento. Porque hay muchos centros de atención a la mujer, hay muchas profesionales que le pueden asesorar, que le pueden orientar, ¿no? Fundamental, eso es fundamental. Acompañado, ¿no? Si es fundamental en todos los aspectos de la vida, en ese momento me imagino que es más importante. ¿Qué sueñas para Pepuca y para Estela de aquí a 10 años? Bueno, me ha entrado todo. ¿Qué sueño? Bueno, te voy a contar cuál es uno de mis grandes sueños. Yo quiero llegar a la ONU con Pepuca. Me encantaría que Pepuca sea embajadora por los buenos tratos y contra la violencia de género de la ONU. ¿Y por qué? Porque creo que es una institución que llega a mucha gente. Sí. Y yo quiero que Pepuca llegue a muchísimas personas, sobre todo su mensaje, ¿no? Y en esa idea de que llegue a muchísimas personas, el cuento ya está traducido a 7 lenguas. Está traducido al inglés, al francés, al alemán, al valenciano, al euskera, al catalán. Y voy a seguir traduciendo este cuento porque tiene un mensaje muy potente. Que no te quiten la sonrisa, ¿no? Y ese mensaje tiene que llegar al mundo entero. Totalmente, pues seguro que llega, vamos, no nos cabe la menor duda. Y por último, Estela, para la comunidad de Trazando Igualdad, ¿qué es esto o qué pequeña acción crees tú que podemos hacer cada una de las personas para por fin erradicar la violencia de género? Porque al final no podemos olvidar que todo este trabajo se hace porque hay muchas mujeres que mueren en el camino. O sea, que tiene que llegar ese día en el que se erradique la violencia de género, que ese es nuestro único objetivo, terminar con la violencia de género y que Pepuca por fin pueda tener su sonrisa para siempre y que pueda contar otra historia, pero nuestro objetivo es ese, ¿no? Erradicar la violencia de género. ¿Qué mensaje darías tú? Mira, yo creo que erradicar la violencia de género es una cuestión de toda la sociedad. O sea, hoy en día hay como la sociedad está como polarizada, ¿no? Y a veces se entiende que son hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, y esto no es así. Prevenir la violencia de género es una tarea de todos y de toda la sociedad. Y hasta que no entendamos eso y hasta que no encontremos una igualdad real, no queremos con estas lacras. Totalmente de acuerdo. Hoy en día la igualdad, por desgracia, es una igualdad en papel, es una igualdad, pero no es real. Claro, exactamente. No a veces llega a la sociedad. Claro, es que muchas veces se plantea, bueno, sí, es que la ley ya recoge la igualdad, sí, pero una cosa es la igualdad formal y otra es la igualdad real.
Y todavía falta mucho para que tengamos una igualdad real y que de verdad entre todos y todas la sintamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues Estela, muchísimas gracias. No sé si quiere decir algo más que se haya quedado en el tintero. Pues nada más, que muchísimas gracias por invitarme y por darnos voz y bueno, yo voy viajando por el mundo compartiendo la historia de Pepuca, su mensaje, ¿no? Que nadie nos quite la sonrisa y nada, que Pepuca seguirá contando historias, seguirá viajando y trabajando por un mundo más igualitario, sin violencia y más justo, ¿no? Y más justo. Mucho más justo. Pues nada, Estela, muchísimas gracias. Te damos las gracias en nombre de Azalea. Y nada, espero verte pronto. Estaremos seguramente en la presentación de tu libro, nos la agendaremos porque de verdad que nos parece fundamental la labor que hace. Para nosotros es fundamental seguir trabajando la igualdad, que haya muchísimas personas que se unan a esta causa, porque sin educación en igualdad creo que no vamos a conseguir una sociedad del futuro libre de violencia de género. Y bueno, y como mujer me siento de verdad muy agradecida de toda la labor que estás haciendo. Muchas gracias a vosotros por invitarme.